¿Te imaginas que te corten lentamente durante horas, solo por ser rivales? Este infierno fue lo que vivieron los hombres de los Chapitos, después de que el Mallito Flaco los capturara, torturara hasta mandarlos al cielo y, posteriormente, enviara los pedazos de sus cuerpos a su cártel. Quédate hasta el final del vídeo y descubre cómo ocurrió todo esto. Los Chapitos, un cártel que había crecido en poder y territorialidad, eran considerados sus principales rivales. A pesar de la represión y las constantes confrontaciones, el Mallito Flaco nunca había perdido su ambición. Era astuto, calculador y cada movimiento que hacía estaba diseñado para fortalecer su posición. Aquella noche, se infiltró en las sombras como un espectro, acechando a sus presas en un oscuro callejón de la colonia donde se encontraban algunos de sus enemigos. El Mallito Flaco observaba su objetivo. Una reunión de los Chapitos estaba en marcha y sus integrantes se hallaban desprevenidos, hablando y riendo, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Con un gesto hacia sus hombres, que aguardaban ocultos en la oscuridad, se preparó para actuar. Armados hasta los dientes, se movieron como sombras, acercándose sigilosamente al grupo. El ataque fue repentino y letal. Las balas atravesaron la noche, impactando los cuerpos de los Chapitos, quienes, sorprendidos, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El sonido de los disparos resonó como un trueno en la oscuridad y el caos estalló en la reunión. El Mallito Flaco se movía entre la confusión, su rostro oculto tras una máscara, asegurándose de que su nombre permaneciera en las sombras mientras ejecutaba su venganza. Los cuerpos caían y la escena era una mezcla de horror y adrenalina. En su mente, el Mallito Flaco sabía que esto no era solo un simple ataque, era una declaración de guerra. Después de eliminar a los más peligrosos del grupo, se dio cuenta de que no solo había matado, sino que había dejado a algunos heridos, y esa sería su oportunidad. Con un giro calculado, decidió capturar a los sobrevivientes, quienes serían llevados a su escondite para torturarlos y enviar un mensaje claro a sus rivales. En cuestión de minutos, había capturado a 3 miembros del cártel de los Chapitos. Los hombres, aturdidos y asustados, eran un testimonio del poderío del Mallito Flaco. Mientras los arrastraban hacia un vehículo, el miedo se reflejaba en sus ojos. Sabían que habían caído en las garras de un hombre sin piedad y la incertidumbre de su destino comenzaba a atormentarlos. Una vez en su escondite, el ambiente cambió drásticamente. La crudeza de la violencia que habían vivido afuera se hizo palpable en el interior. Los gritos ahogados de los prisioneros resonaban en las paredes, y el Mallito Flaco se aseguraba de que sus hombres mantuvieran la guardia, listos para cualquier eventualidad. Sabía que la tortura sería una herramienta fundamental para doblegar a sus enemigos. Los días se convirtieron en un ciclo interminable de dolor y desesperación. Los hombres capturados eran sometidos a métodos brutales de tortura, cada sesión diseñada para romper su voluntad. Los gritos de angustia llenaban el aire mientras el Mallito Flaco observaba desde la penumbra, sintiéndose como el maestro de una sinfonía de terror. Usaba la tortura no solo para obtener información, sino para infundir miedo, convirtiendo a sus prisioneros en simples instrumentos de su venganza. Con cada día que pasaba, el odio hacia sus prisioneros se intensificaba. No solo eran enemigos, representaban todo lo que el Mallito Flaco despreciaba y temía. Recordaba las veces que los Chapitos habían burlado su autoridad, cómo habían tratado de humillarlo y debilitar su control. Su mente llena de rencor se aferraba a la idea de acabar con ellos de la manera más horrenda posible. Esa noche, una oscura y pesada neblina cubría Culiacán, como si el destino mismo de la ciudad se hubiera conjurado en su contra. La atmósfera era densa, cargada de presagios. El Mallito Flaco, decidido y frío como el acero, reunió a sus hombres más leales y les dio la orden: «Vamos a deshacernos de ellos de una vez por todas». La respuesta de sus hombres fue un silencio cómplice. Conocían su naturaleza y estaban acostumbrados a las decisiones brutales que tomaba. Sin embargo, la propuesta que rondaba por la mente del Mallito Flaco era de un nivel de crueldad que incluso para ellos resultaba perturbador. Los prisioneros, en su estado deplorable, no podían entender lo que se les venía. Eran hombres que habían sido importantes en el cártel de los Chapitos, pero ahora, en la agonía de su captura, su pasado se desvanecía en la oscuridad. La incomprensión en sus miradas reflejaba un temor profundo, pero el Mallito Flaco no tenía piedad. Quería que sus cuerpos se convirtieran en un mensaje claro y aterrador, una advertencia para quienes se atrevieran a desafiarlo. Con una calma perturbadora, el Mallito Flaco ordenó que trajeran las herramientas necesarias. En el fondo de su mente sabía que lo que estaba a punto de hacer era un acto de salvajismo, pero la urgencia de mantener su poder lo empujaba hacia adelante. Observó cómo sus hombres se preparaban, cada uno con un aire de anticipación en el rostro, listos para ejecutar la orden que desbordaría los límites de la crueldad.
Mientras los prisioneros eran atados y preparados, el Mallito Flaco se sentó frente a ellos, como un rey ante su corte. «Ustedes han llegado al final del camino», les dijo, su voz suave pero cargada de desprecio. «No solo van a morir, van a ser un ejemplo para todos los que piensen que pueden cruzarse en mi camino». Las palabras resonaron en la habitación, impregnando el aire de una desesperación palpable. El proceso de desmembramiento comenzó con una precisión escalofriante. Cada corte era metódico, un ritual oscuro ejecutado con una frialdad aterradora. El sonido de la carne desgarrada y los huesos que crujían se entremezclaban con los sollozos de los hombres, que ya no eran más que sombras de lo que solían ser. La risa y los gritos de sus torturadores llenaban el aire, como si el sufrimiento ajeno fuera un espectáculo que merecía ser disfrutado. Con cada pedazo que caía, el Mallito Flaco sentía una mezcla de poder y euforia. Había algo visceral en ver cómo la vida se escurría de sus prisioneros, como sus cuerpos, una vez robustos y fuertes, se convertían en un macabro rompecabezas. Mientras la sangre empapaba el suelo, la imagen de su venganza se cristalizaba ante él. Sin perder tiempo, el Mallito Flaco se puso de pie. Su mirada se endureció. Era momento de actuar. Sabía que no podía dejar que la oportunidad se desvaneciera. El miedo debía ser sembrado en el corazón de sus enemigos. Debía mostrarles que su desdén por la vida y la dignidad humana era absoluto. La venganza nunca se ejecuta a medias, y él estaba decidido a llevar su mensaje hasta el último rincón de su territorio. Se giró hacia uno de sus hombres de confianza, un tipo robusto llamado Pato, quien había estado a su lado en cada paso de la escalofriante jornada. «Pato, reúne a los hombres», ordenó con voz firme. «Necesitamos una forma de enviarles un mensaje a los chapitos. Esto no puede quedarse aquí». Pato asintió, consciente de lo que su jefe deseaba. En un instante, los hombres empezaron a moverse, buscando bolsas y contenedores donde pudieran empaquetar la evidencia de su brutalidad. Había una intensidad en el aire, una anticipación palpable, como si cada uno de ellos supiera que estaba participando en algo siniestro, pero necesario. Mientras sus hombres trabajaban, el Mallito Flaco se permitió un momento de reflexión. En su mente, imaginaba la cara de los chapitos al recibir su envío. El pánico, la incredulidad y la ira se mezclarían en sus corazones. Sabía que el cártel rival había disfrutado de su poder y dominio en Culiacán, pero él era un hombre que nunca había soportado la humillación. Esta sería su manera de revertir las cosas, mostrarles que había cruzado la frontera de la locura, que no había límites en su camino hacia el control absoluto. Los fragmentos de carne fueron meticulosamente colocados en las bolsas, envueltos en plásticos y sellados con cinta. La escena era grotesca, pero para el Mallito Flaco, cada paso era un acto de arte macabro. Mientras sus hombres seguían trabajando, comenzó a pensar en el mensaje que acompañaría gubernamentales y la creciente presión contra los cárteles. El Mallito Flaco seguía siendo un jugador formidable en la guerra del narcotráfico. Otros, sin embargo, señalaban que estos actos eran un claro ejemplo de la decadencia de los cárteles, quienes, al perder el control, recurrían a la violencia extrema como último recurso para reafirmar su dominio. La noticia sobre el Mallito Flaco y su despiadada venganza había puesto la región en el foco internacional, y aunque los medios intentaban desentrañar la psicología detrás de tales actos, también revelaban la impotencia de las autoridades para contener el caos. Mientras tanto, en Culiacán y otras partes del noroeste de México, la vida cotidiana seguía transcurriendo bajo la sombra del narcotráfico. Las autoridades, atrapadas entre la corrupción y la violencia, intentaban ganar terreno, pero la sensación de desesperanza reinaba en las calles. Los habitantes de la región, muchos de los cuales vivían bajo el control de uno u otro cártel, observaban con miedo lo que sucedía, sabiendo que los ciclos de venganza solo auguraban más sufrimiento para ellos y sus familias. Por su parte, el Mallito Flaco no dejaba de planear su siguiente movimiento, con la certeza de que su venganza había dejado una huella imborrable en los chapitos. A pesar de las críticas y las miradas que lo acusaban de salvajismo, él veía su acción como un mensaje claro para todos los que osaran desafiar su poder. Había ganado respeto en su círculo más cercano, y sus hombres se mantenían leales, en parte por temor, pero también por el reconocimiento de su capacidad para manejar la violencia con una frialdad calculada. A medida que pasaban los días, el miedo de los chapitos se transformaba en furia. Su líder, atrapado entre la necesidad de reaccionar y el temor de perder más territorios, comenzaba a dudar de la dirección en la que su organización se dirigía. Aunque las tensiones internas seguían creciendo, él sabía que no podía mostrarse débil. Había que hacerle frente al Mallito Flaco, aunque el precio fuera más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Sin embargo, la guerra entre ambos cárteles había cambiado. Ya no se trataba solo de luchas territoriales. La psicología del miedo, la traición y la venganza se habían apoderado de la guerra, transformándola en algo mucho más personal.
En cada rincón del noroeste de México, las noticias sobre el Mallito Flaco y su brutal venganza seguían alimentando los mitos sobre su figura, haciendo que su nombre fuera aún más temido. Al final, más allá de la violencia y el sufrimiento, la guerra de los cárteles parecía ser un eterno ciclo de poder y destrucción, donde la única constante era la brutalidad que se desataba entre quienes luchaban por el control de un imperio de sangre. El Mallito Flaco sabía que la guerra no estaba ganada aún, pero también entendía que su mensaje había sido claro: no se detendría hasta tener el control absoluto, sin importar el costo.